Marketing Online, episodio 2819. Bueno, pues estamos aquí un día más, un miércoles más, 30 de abril de 2025, episodio 2819. Programa que vamos a dedicar a todos los que me habéis dicho, ojo, que se escucha mejor aquí el podcast cuando lo grabo en medio de la naturaleza, como estoy en estos momentos, que cuando estoy en el despacho. Curioso, porque yo pensaba, digo, a ver si van a escuchar aquí pajaritos, o el viento, o las hojas de los árboles, o lo que sea, y va a molestar. Pues no. Y esto yo creo que es, bueno, estoy prácticamente seguro, que es porque no hay eco. Claro, yo delante tengo árboles, tengo espacio y árboles. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay eco. En cambio, en la oficina, ¿qué tengo? Sí, a ver, hay unas cortinas detrás del monitor que tengo. Ahora, en cambio, estoy con el portátil. Normalmente trabajo siempre con el portátil. En rara ocasión, aparte de los viernes en asilo, conecto la pantalla grande, ¿no? Pero está ahí. O sea, a pesar de no usarla, la tengo delante. Entonces, hay más reverb. Hay, quieras que no, hay más eco. También hay paredes. No todas las paredes tienen cortinas. Entonces, es curioso porque aquí, bueno, se puede colar un pajarito, como estoy escuchando en estos momentos. No sé si se percibirá. Pero no hay eco. Entonces, creo que esto hace que la voz que os llega quizás esté más limpia. O sea que gracias a todos, porque os pregunté, ¿qué tal se escucha? Y todos, mejor, quédate en el bosque, no regreses, ¿vale? En fin, hoy un programa interesantísimo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un ejercicio que debería hacer todo podcaster o incluso me atrevería a decir que todo creador de contenido. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día dos nuevas clases. Esta semana estamos con el curso de automatización en WhatsApp. Esta mañana veremos cómo enviar mensajes masivos, cómo automatizar todo esto. Y esta tarde la analítica y la optimización de campañas. Porque sí, tenemos herramientas de analítica que nos dicen si está funcionando o no está funcionando cada campaña que hacemos. Con lo que, muy importante, para poder optimizarlas, saber cuáles están funcionando, para potenciarlas y cuáles no, para dejar de hacerlas. Porque si no, vamos haciendo campañas y no sabemos cuál convierte, cuál no convierte, cuál vale la pena y cuál no. O sea que, ya lo sabéis, echadle un vistazo que está estupendo. Boluda.com, el Netflix de los emprendedores. Ahora con networking. Efectivamente, Joan alejado del micro, ahora con networking. Para encontrar trabajo, para ofrecer vuestros servicios, para encontrar vuestra media naranja de la vida. Aquí los ha en boluda.com/networking. Venga, va, nos vamos a escucharnos. ¿A qué me refiero? Antes que nada, muchas gracias a todos los interesados que me mandaron correo ayer para que les haga el podcast. ¿Os acordáis que la idea de negocio de ayer era ofrecerse como podcaster para grabar un podcast corporativo para una empresa, como os comenté que yo hice? Pues me han llegado varias solicitudes, tengo varios leads, ahora os iré contestando a todos, de empresas que me escuchan, porque no solo me escucháis freelance y autónomos, sino también empresas que quieren que les haga yo el podcast. Que dicen, ostras, Joan, ideal, no sabía que podías hacer esto. O sea que os iré contestando poco a poco a todos. En fin, pues eso. Venga, va, ahora sí, lo que decía. Vamos a escucharnos. ¿A qué me refiero con escucharnos? Yo al principio esto no lo hacía, pero me he dado cuenta que es un must, que es una obligación, que es básico. Escuchar nuestro propio podcast. Sí, ya lo sé. Da vergüencita, no hay más. Es así. La primera vez que escuchamos nuestra propia voz nos da, bueno, curiosidad, por decir algo positivo, ¿no? Porque piensas, esta es mi voz, madre mía de Dios, no voy a hablar el resto de mi vida. Bueno, se os pasa, ¿vale? En alguna ocasión no, en alguna ocasión puedes descubrir que tienes una voz a lo Constantino Romero y dices, oh Dios mío, qué bien que me escucho. A partir de ahora me voy a escuchar todos los días, ¿no? Pero habitualmente te sorprende, ¿vale? Y luego, cuando te escuchas, en muchas ocasiones te da vergüencita, porque piensas, ostras, he dicho esto de esta forma, no sé qué, no sé cuántos. Yo os digo algo. Cuando escucho, y hablaremos precisamente de esto, pero cuando escucho mis primeros episodios, me muero de vergüenza. No vergüenza ajena, vergüenza propia. Pero esto también nos pasa cuando vemos fotos de cómo íbamos vestidos cuando éramos pequeños y piensas, Padre mía de Dios. Y miras a tus padres y dices, ¿cómo me dejabais ir así? Pero bueno, esto también quiere decir que hemos mejorado. En todo caso, ¿por qué deberíamos escucharnos? Primero de todo, mejora continua. Claro, nos damos cuenta de todos nuestros fallos, de muletillas, de
pausas, de repeticiones, de cómo vocalizamos, del ritmo que tenemos, de cuando nos enrollamos demasiado para llegar a algo, de nuestra CTA, que dice, ostras, debería pulir esto o lo otro. Hay muchas cosas que no nos damos cuenta ni cuando grabamos ni cuando editamos, porque, entre otras cosas, cuando editas, no editas escuchando todo desde el principio. Bueno, depende de tu flujo de trabajo, pero normalmente lo marcas. Estás hablando, te equivocas en algún momento y a partir de aquí pues cada uno lo hace de una forma. Yo le doy al espacio para parar la grabación y a la R para seguir grabando. R de recording en Audacity. Y ahí me queda una marca y luego digo, a ver, ¿cuántas marcas? 4, 5, 10, yo qué sé, depende. Estoy resfriado y hay 84, bueno, pues también. Entonces, claro, no escucho todo el episodio del tirón, solo esos cachitos, ¿vale? Esto también hay softwares de grabación, tanto de vídeo como de audio, que le das a un botoncito, a un atajo y te queda como una marca y luego puedes ir solamente a esas marcas para no tener que escucharlo todo, verlo todo, etcétera. O sea que está muy bien hacer la edición, pero escucharnos es ideal. Importante, si os vais a escuchar, hacedlo al cabo de unos días, no en ese momento, no en el momento de publicar a continuación, no, vamos a dejar un tiempo, yo dejo como una semana, escucho mis propios episodios, pero una semana más tarde. ¿Por qué? Porque así dejas descansar ese tema. O sea, lo dejas enfriar, por decirlo así. ¿Sabéis cuando haces un pastel y dices, se tiene que enfriar? O haces algún plato que lo comes a continuación, pero queda un poco y lo comes el día siguiente y dices, está más bueno aún, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues es algo parecido. Dejad un tiempo, dejad cierta distancia y veréis cómo funciona mejor. Esto es como cuando los futbolistas, bueno, no sé si es cierto, pero en Ted Lasso, la serie esta de fútbol, todo lo que sé de fútbol es de Ted Lasso. O sea que está bastante sesgada mi opinión y mi punto de vista, pero entiendo que miran sus propios partidos para ver dónde se han equivocado, ¿no? Decir, mira, aquí nos colaron este gol porque aquí este fue el fallo, que seguramente lo ven, pero, o sea, en el propio momento del partido, pero con distancia y viéndolo entero desde el inicio, ven dónde empezaron a equivocarse, ¿no? En cierta jugada, etcétera. Pues es algo parecido. Los forofos del fútbol, disculpad esta analogía porque seguramente encontraréis muchos errores. También somos más conscientes de nuestra voz, de nuestra entonación, de nuestra respiración, de si hablamos muy rápido, muy lentos, muy planos, si nos comemos letras, que a veces no nos damos cuenta. Yo, por ejemplo, he mejorado un montón mi vocalización. Muchísimo. La forma de pronunciar, la forma de vocalizar ha cambiado una barbaridad. Me escucho en mis primeros episodios y parezco un poco borrachito. O sea, melancólico, como triste, arrastro las letras. Esto ya lo detecté cuando hacía radio. Yo hice radio antes de podcasting durante bastantes años, amateur al principio, luego ya cobrando y tal, y no me escuchaba lo suficiente. Y cuando lo hacía, me daba cuenta que vocalizaba mucho menos de lo que yo me daba cuenta. Que dices, bueno, yo vocalizo. Incluso, en ocasiones, debes vocalizar un poco más de lo normal, de lo que te parece normal, para que luego, cuando se te escuche bien. Son cosillas que te das cuenta a base de escucharte a ti mismo. Que dices, bueno, nivel de vocalización, pues yo qué sé, 10 o 8. Y luego te escuchas y es un 6. Y dices, ostras, curioso. Parece como que pierde un poco. Entonces, en ocasiones debes darle al dial de vocalización unos grados más para luego que quede bien. Curioso. Y esto no te das cuenta hasta que te escuchas. Además, te das cuenta dónde podrían surgir ciertas dudas o ciertas confusiones en tu hilo argumental. Igual, en tu cabeza, el hilo de la explicación tenía sentido, porque claro, sabes más cosas de las que cuentas, no cuentas todo lo que sabes. Entonces, igual en tu cabeza algo tenía sentido, pero cuando lo escuchas dices, ostras, espera, si no he contado esto antes, igual aquí hay ciertas personas que no van a entender este concepto, o esto que ya he dado por sentado, que no me hubiera costado nada hacer un pequeño paréntesis para comentarlo, o al revés, que eres demasiado explicativo. Como mi padre, que a veces le pregunto cosas y se remonta a los dinosaurios, ¿no? Yo recuerdo, un día le pregunté de pequeño, ¿cuánto cuesta un coche? Yo creo que aún no me ha respondido, porque, claro, a ver, es que, ¿cuánto cuesta un coche? ¿Vale? Dice, bueno, depende, ¿no? Y a partir de aquí, pues esto puede ser infinito, ¿no? Entonces, claro,
vale mucho la pena escucharlo en frío, ¿no? Al cabo de unos días, pues dices, esto le he dado demasiadas vueltas, o esto lo he pasado demasiado rápido. Incluso en ocasiones puede ser que tengas un hilo, empieces un hilo, y luego se te olvide porque sale una tangente y dices, yo qué sé, un ejemplo fácil. Pues hay 3 puntos clave para esto, entonces explicas el primero, explicas el segundo, y el tercero no lo cuentas, o dices algo que te lleva a otro tema y por lo que sea no tienes escaleta o te pasas ese punto y tal, y cuando lo estás escuchando te das cuenta y es muy flagrante, dices, pero ¿y el tercer punto? A ver, lo he exagerado, ¿no? Pero igual a veces dices, y ahora os contaré algo que me pasó que no sé qué, no sé cuántos, y luego no regresas ese punto porque es algo que has improvisado y que no está en la escaleta. Entonces, esto te ayuda a detectar estas cosas para que luego, si otro día estás diciendo, y esto regresaré luego y diré, ostras, me acuerdo que cuando he hecho esto en alguna ocasión, luego se me ha pasado. ¿Sabes qué? Paro un momento la grabación o pongo un marcador, me lo apunto en la escaleta, ¿vale? En lugar de pensar que me voy a acordar y evito que vuelva a ocurrir como otras ocasiones. Por otro lado, reafirmamos nuestra marca personal. Claro, porque quizás nosotros empezamos el podcast de una forma pensando, vale, yo quiero ser, pues yo qué sé, enérgico o reflexivo, quiero que el podcast tenga este ritmo o quiero transmitir este tipo de, lo que decíamos en las 3 dimensiones del podcasting, de la dimensión sensorial. Quiero transmitir esto, sí, no. ¿Estamos transmitiendo lo que queremos y cómo lo queremos? Claro, escucharnos nos hace ver las cosas de forma muy distinta. Los actores, cuando hay un actor que está practicando, miran sus grabaciones, analizan cómo lo hacen. ¿Para qué? Para mejorar. ¿Sonamos como queremos sonar? ¿Inspiramos lo que queremos transmitir? El hecho de escucharnos hace que no nos desviemos de eso. Por otro lado, evidentemente, errores técnicos, una palabra repetida, un silencio que has dejado ahí sin querer, y sin ir más lejos, lo habréis notado seguro todos. En alguna ocasión, porque yo hago esto de, aquí me he equivocado, se me ha trabado la lengua, o me he ido por los cerros de Úbeda y quiero regresar, entonces paro la grabación y le doy al rec otra vez, ¿vale? Y en alguna ocasión se me cuela alguna de estas, y escucháis que digo algo, y a continuación repito la misma palabra, porque un truquillo que va muy bien es repetir, en lugar de seguir, repetir unos segundos antes por dónde ibas, ¿no? Porque así luego es más fácil editar y puedes pillar dónde cortar para que no se note, ¿no? Y en ocasiones me lo dejo, no pasa nada. A ver, lo corrijo, cuando me escucho a mí mismo, lo corrijo, pero claro, siendo un podcast que se descarga al momento, en el momento de publicar, se descarga y todo el mundo lo tiene, la gente, el 90% o el 95% de la gente va a escuchar ese episodio con error. Aunque yo lo modifique, pues ya está, la gente se lo ha descargado del feed. Debería despublicarlo, republicarlo con otro episodio, y además que cada podcast lo hace de forma distinta, no vale la pena. Pero sí que lo corrijo, pues por si alguien en el futuro se baja porque descubre el podcast y se lo escucha, pues lo modifico. Pero la gran mayoría de vosotros habréis escuchado que en algún momento repito alguna palabra, incluso quizás en este episodio. Ningún problema, pero vale la pena para ser más consciente. Ojo, que a veces me dejo cosas, que a veces editando puede ser que se me cuele algo. Quizás vale la pena hacer una revisión final. En fin, por otro lado, también recuperar hilos o ideas, porque a veces escuchando un episodio nuestro se nos ocurren nuevos temas o nuevas ideas que puedan salir para otros episodios. En ocasiones me ocurre durante el directo. Estoy hablando de algo, bueno, durante la grabación, por así decirlo. Estoy hablando de algo y me viene en mente, ostras, esto incluso a veces lo digo, ostras, esto da para otro episodio y me lo apunto. Si tardo mucho o no tengo ahí un papel o tengo que cambiar de aplicación, corto y luego sigo, pero en ocasiones no hace falta ni parar. O sea, yo uso el hashtag, estoy leyendo la escaleta y si hay algún momento en el cual digo, ostras, esto da de sí para otro episodio, pues hago hashtag y pongo la palabra clave para luego acordarme y apuntármelo en el listado de ideas para temas de hablar aquí en el podcast. Pero en ocasiones se me olvida, lo digo o se me olvida, ¿vale? O no lo apunto o igual resulta que no se me ocurre hablando, pero escuchando sí, porque estás más concentrado, porque cuando hablas estás más concentrado en lo que dices. Cuando escuchas deberías estar más concentrado en lo que escuchas, ¿no? Bueno, pues en este caso en ocasiones se me ocurre, ostras, esto da de sí, y me lo apunto para hacer un episodio de seguimiento, un spin-off o incluso algún curso. En mis casos, que dices, ostras, esto daría para curso. A veces lo digo aquí, ¿no? Estoy hablando de algo y digo, ostras, esto daría para un curso. ¿Os interesa? Sí, no, pero a veces escuchándome, pues se me ocurre. Y además que te pones en la piel del oyente, que al fin y al cabo esto es esencial. ¿Es ameno el podcast? ¿Te engancha como oyente? Porque si a ti mismo ya no te gusta, ¿vale? O se te hace pesado, claro, tenemos un problema,
porque si no te aguantas ni a ti mismo, ¿sabes a qué me refiero? Igual deberíamos cambiar algo. Si hay partes pesadas, pues... O, al contrario, te hace sonreír. A veces puede pasar que dices algo que, además, como dejo pasar una semana, se te olvidan cosas. Igual una broma, un comentario jocoso, cualquier cosa, ¿no? Que dices, ostras, mira, me he gustado aquí. Y se te ha olvidado porque, claro, son cosas que no dices, sí, el episodio en el que hablé de esto es una coña interna incluso, este tipo de cosas que, ostras, cuando lo escuchas de nuevo en fresco y te gusta, buen señal. ¿Sabéis a qué me refiero? Buen señal que te gusta y te sorprenda cosas, que tiene mérito, os digo algo, tiene mérito que te sorprenda algo que has dicho tú y que te sorprenda gratamente aún más, Entonces, señal que vas por buen camino. Por otro lado, quedan dos solo. Reforzar la memoria, consolidar conceptos. Al escuchar lo que hemos contado, esto es como estudiar. Yo recuerdo que cuando estudiaba, cuando me dio por estudiar fuerte y sacar buenas notas y tal, yo me grababa. Es que estoy seguro que en casa de mis padres hay algún cassette aún con mi voz, con, yo qué sé, 16 años debería tener, sí, 15, 16, ahí empecé, de hecho, 14, 15, 16, ahí empecé a probar y a sacar buenas notas, yo me grababa. ¿Por qué? Porque aprendía grabando y luego aprendía escuchando. El hecho de grabar, claro, ya sabéis que la mejor forma de aprender algo es contándolo, es formando, es explicándolo a otras personas. Yo aprendo mucho haciendo el podcast. Bueno, pues si además os escucháis al cabo de unos días, y por eso también lo de la distancia, dejar un tiempo, aún se consolida mucho más. Con lo que, a nivel vuestro, para recordar cosas, que a veces me decís, Joan, ¿cómo te acuerdas de esa pregunta que te hicieron? Evidentemente no me acuerdo de todo, me acuerdo solo de lo que me acuerdo, igual que los números de los episodios. Hay algunos que me los sé de memoria porque me los habéis preguntado 1000 veces, Joan, ¿dónde vemos esto? ¿Dónde vemos lo otro? Entonces sé, sí, el 1515, ¿no? Del panel de control, o el 1160 de los gastos mínimos para montar un negocio y tal y cual, porque ya os digo, por repetición, pero la gran mayoría es esto, es grabarlo y luego escucharlo de nuevo para consolidar esa información. Y finalmente, el último, y creo que quizás de los más importantes, lo he dejado ahí, the last but not the least, para descubrir nuestra evolución, para darnos cuenta que cada episodio es un poquito mejor que el anterior. Claro, si yo escucho, es lo que os decía antes, mis primeros episodios, madre mía, digo, pero ¿cómo tenía el valor de hacer un podcast? ¿Vale? Entonces, haced la prueba. Escucharos en esos primeros episodios, ¿vale? Claro, dependerá del número de episodios que tengáis, ¿no? Pero si vais, yo que sé, por los cientos, empezad a escuchar, el primero, ya no digo porque es cruel incluso, pero, el 20, el 30, el 40, el 50, y os daréis cuenta de la gran evolución que habéis hecho. Y eso os hace más profesionales. No nacemos enseñados. Es la práctica. ¿Sabéis? Lo que se dice, ¿no? Lo que hace la excelencia. Que la excelencia como tal es un horizonte, no llegas nunca a ella, pero puedes ir mejorando. Entonces el hecho de escucharnos es un factor más que ayuda a que seamos un poquito mejores, porque te das cuenta, que da vergüencita, sí, pero te das cuenta de aquellas cosas que te gustan, de lo que dices, de las cosas que no te gustan, cómo las dices, y poco a poco, pero con pequeños microcambios, vas a ir mejorando. Y al cabo de 11 años... Porque, ojo, señores, el mes que viene, 11 años de podcast. Pues claro, has mejorado 11 años. Has mejorado más de 2.800 episodios. Y esto sería muy difícil que no te haga mejor podcaster. ¡Ojo! Mejor youtuber, o mejor instagramer, o mejor lo que sea. ¿Por qué? Porque esto que he dicho no es aplicable solamente en el mundo del podcast. Si hacéis vídeo, también. Si escribís, también. Que puede parecer raro. ¿En un blog? Sí, por supuesto. Mirad cómo escribíais y mirad cómo escribís. Y veréis esa mejora. O sea que escucharos, miraros, leeros, ¿vale? Ese es mi consejo. En fin, pues ya está. Vamos a dejarlo aquí. Espero que haya sido de utilidad y que haya ayudado a dar ese pequeño empujón a las personas que tienen vergüencita escuchándose o leyéndose o viéndose en vídeos, porque os aseguro que vale mucho la pena. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y Spotify. Gracias por estar ahí al otro lado y especialmente por suscribiros a los cursos aquí en boluda.com y hacer todo esto sostenible. Porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores y señoras, nos escuchamos mañana jueves con más marketing online. Como siempre, a las 7:07. Hasta entonces, muy buenos días.